El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor John Rojas Llana. Él es médico hematólogo pediatra de nuestro instituto. Es un médico con bastante experiencia en manejo de pacientes, de nuestros pacientes en el instituto. Él va a disertar acerca del tema de mucositis derivada del tratamiento oncológico. Adelante, Johncito, gracias. Buenas tardes, gracias, doctora Godoy. En esta oportunidad vamos a un poco conversar sobre las mucositis que son derivadas del tratamiento oncológico. Ya. Bueno, primero el concepto de mucositis, ¿no? Es la reacción secundaria a un evento o a un tratamiento como quimioterapia o radioterapia, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de áreas eritematosas y lesiones ulcerosas en la mucosa oral, ocasionando dolor, limitaciones para la alimentación, y es uno de los efectos secundarios más comunes en el tratamiento oncológico, ¿no? Se menciona que alrededor del 40% de los pacientes con quimioterapia presentan mucositis, y en el 100%, bueno, en otras bibliografías dice el 90% de los que tienen radioterapia, pero es dependiendo de qué tipo de quimioterapia es y de qué tipo de radioterapia, que vamos a ver más adelante. Ahora, como les mencioné, ¿cuál es la etiología de mucositis, no? La radioterapia que se utiliza sobre todo en el cáncer que tiene de cabeza y cuello, o sea, es la radioterapia focalizada a la cabeza, es lo que produce mucositis, alrededor entre el 90 al 100%. También está descrito la quimioterapia, que puede ser quimioterapia tanto de tumores sólidos como líquidos. En este caso, los tumores de la línea sanguínea, ¿no? Como los linfomas o los leucemias. También se ha descrito secundarias a quimioterapia, pero previo a los trasplantes hematopoyéticos, donde se utiliza altas dosis de quimioterapia o también radioterapia corporal total. Ahora, los agentes quimioterápicos afectan, o sea, su función es afectar la síntesis del ADN. Por ejemplo, tenemos a metotrexato y citarabina, ¿no? Estos fármacos ocasionan grandes altas incidencias de mucositis. Otros fármacos también pueden ocasionar mucositis, son las antraciclinas o también agentes alquilantes, ¿no? Todos estos fármacos están diseñados para limitar la división celular, afectando al ADN o la replicación celular. Y justo por eso afectan tanto a las células epiteliales de la mucosa oral, ya que sabemos nosotros que estas células son de alta replicación. Entonces, por eso también son afectadas en su gran mayoría. Ahora, les mencionan todo el tiempo mucositis oral, pero tenemos que tener en cuenta que puede ser en todo el tracto gastrointestinal la mucositis, hasta el área rectal inclusive. Ahora, como menciona acá, la capa epitelial basal de la mucosa oral tiene una rápida renovación celular, lo que hace que el epitelio oral sea susceptible a las lesiones por radiación. Y la muerte celular, incapacidad de la mucosa oral para sanar, conducen al desarrollo de la mucositis oral, ¿no? Ahora, estos son algunos agentes quimioterápicos que pueden producir mucositis, ¿no? Tenemos agentes alquilantes, antimetabolitos, antraciclinas, antitumorales, y en estos en asteriscos vemos los que producen más mucositis: el 5-fluoracilo, el metotrexate, como nosotros vemos bastante común, el uso del metotrexate, pero altas dosis producen mucositis, la vinblastina, la vincristina también, la doxorubicina, como los antracíclicos, ¿no? En general todos los antracíclicos, pero más la doxorubicina, y otros agentes como el otopósido, ¿no? Entonces, estos son los que nosotros normalmente utilizamos, y vemos bastante mucositis en nuestro servicio, ¿no? Ahora, tenemos que tener que la radioterapia que produce mucositis es la que está enfocada en cabeza y cuello, ¿no? A veces son por tumoraciones, que son tumores sólidos de cabeza y cuello, o a veces también pueden ser infiltraciones extramedulares de las leucemias, o que invaden en la zona de cabeza y cuello, que requieren radiación. También pueden producir mucositis.
manifiesta que del 20 al 40% de los pacientes que tienen quimioterapia pueden desarrollar también mucositis. Esta mucositis se puede evidenciar más o menos entre el quinto al catorceavo día después del tratamiento. Pero este tiempo es muy variable, depende mucho de qué tipo de quimioterapia, qué agente se está usando y sobre todo la dosis de tratamiento. Entonces, nosotros en los tratamientos de los leucemias, por ejemplo, tenemos diferentes esquemas de tratamiento. Hay esquemas que son de altas dosis de algunos agentes como el metotrexate, que nos producen mucositis, y hay otros tipos de quimioterapias que no producen tantas mucositis porque no tienen altas dosis, no son dosis más bajas. Y también el intervalo de tiempo en el que se utiliza la quimioterapia también cuenta mucho, pero más o menos eso es un aproximado entre 5 o 14 días lo que pues, pueden aparecer las mucositis, ¿no? Ahora, como mencionaba, las mucositis, su gravedad varían dependiendo de qué quimioterápico estás usando, el número de ciclos de quimioterapia y la dosis de quimioterapia también, y también el antecedente o la susceptibilidad de cada paciente, que es diferente, ¿no? A la quimioterapia en sí. Ahora, los pacientes que reciben altas dosis de quimioterapia previo a un trasplante de médula ósea son los que tienen mayor riesgo de padecer mucositis, ¿no? Hablando dentro de la población de las personas que utilizan quimioterapia, es 76%. Mientras, como les mencioné, que los que usan radiación, radioterapia, pero a nivel de cabeza y cuello, el 100% de los pacientes se presentan mucositis, pero de diferente grado, ¿no? Ahora, la frecuencia de la mucositis es mayor en pacientes con un estado nutricional deficiente o también que tienen una higiene bucal inadecuada. Entonces, eso también lo vemos bastante acá en los hospitales nacionales, ¿no? Porque los niños vienen con muchas caries, tienen abscesos, inclusive dentarios, que hacen que sea un foco infeccioso en el foco oral, ¿no? Entonces, estos pacientes presentan mucositis más frecuentemente. Ahora, ¿cómo es el desarrollo de la mucositis, no? Entonces, se ha postulado que hay unas fases consecutivas o etapas en la instalación de una mucositis, ¿no? Hay una primera etapa de inicialización, luego señalización, amplificación, la ulceración y la curación, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la iniciación, debido tanto a radioterapia como quimioterapia, provocan lesiones a nivel tisular, ¿no? Porque los fármacos que hemos mencionado, su función es dañar el ADN de las células o si no, evitar la replicación de las células. Son fármacos que van a originar muerte celular y a nivel también de epitelial va a generar también estas lesiones y formación de radicales libres de oxígeno. Entonces, estos radicales libres van a causar muerte celular en forma directa y también van a propiciar un ambiente proinflamatorio, ¿no? Que va a causar más muerte celular. Ahora, va a haber diferentes tipos de señales que se van a agregar a este primer inicialización, como el factor de necrosis tumoral alfa, que va a hacer que se amplifique esta señal de apoptosis, ¿no? Y luego van a producirse ulceraciones en las zonas donde ha habido la muerte celular, ¿no? Y posteriormente va a haber repitilización de las zonas dañadas, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver lo que les mencionaba, una primera fase donde la quimioterapia o la radioterapia va a hacer efecto a nivel de las células epiteliales. Van a haber señales de destrucción celular, y que posteriormente, una vez que haya habido destrucción celular, va a haber una reacción inflamatoria y en esta parte es donde, como se pueden dar cuenta, se rompe nuestra barrera protectora, porque ya sabemos que el epitelio es una barrera protectora contra las bacterias que obviamente están en nuestras bocas. Entonces, los pacientes que tienen la mucositis, esto ya sería el grado 3, grado 2 o grado 3, entonces son predispuestos a que tengan una sepsis de foco oral, ¿no? Ahora, como menciona acá, ¿cómo es el cuadro clínico, no? Entonces, cuando se trata de radioterapia, aparece la tercera semana de tratamiento el cuadro clínico, ¿no? Y puede durar entre una semana hasta inclusive casi 100 días, ¿no? El cuadro. Entonces, se inicia con una inflamación aguda de la mucosa oral, ¿no? De la lengua y faringe, y el paladar blando es el que es más afectado, ¿no? Suele presentar dolor intenso y puede cruzar con dificultad para hablar o para comer inclusive. Y si es una mucositis ya grado 4 puede haber sangrado, ¿no? Se llama gingivorragia. Más adelante vamos a ver cómo es la clasificación de las mucositis.
Ahora, cuando se trata de quimioterapia, como les mencioné, el desarrollo es mucho más precoz, de 5 a 14 días después del tratamiento, ¿no? Y al inicio comienza igual que en la radioterapia un eritema, es como el grado 2 se puede decir. Posteriormente va a erosionarse o se va a formar úlceras y pueden formarse pseudomembranas fibrinosas, ¿no? Que se van a ver como unas membranas blanquecinas en toda la superficie de la boca. Y también ulceraciones, ¿no? Ahora, las ulceraciones se pueden limitarse en las partes no queratinizadas de la boca, ¿no? Como la lengua, en la parte lateral de la lengua, en el paladar blando, pero también en cualquier parte de la cavidad oral se puede ver, ¿no? Inclusive en la faringe, en la laringe. Ahora, la mucositis oral comienza a resolverse a medida que se recupera el reencuentro absoluto de neutrófilos. Entonces, eso es justo lo que les mencionaba, cuando la capa de protección que tenemos, normalmente el recambio celular se da semanal, ¿no? De nuestro epitelio, pero los pacientes que tienen neutropenia tienen riesgo de sobreinfección en las zonas de las lesiones de las úlceras, ¿no? Cuando comienza a hacer la recuperación de las defensas, porque ya pasó el tiempo efecto de la quimioterapia, o si no, ya disminuye el efecto de la radioterapia, entonces ahí es donde se puede ver que hay una recuperación de la mucosa oral. Entonces, por eso podemos ver algunos esquemas de quimioterapia que son de alta intensidad, que la mucositis puede durar más tiempo, ¿no? Más de los 2 semanas que aparentemente es un promedio de duración, ¿no? De una quimioterapia. Entonces, esta es la clasificación de las mucositis. Hay una clasificación de la OMS y otra clasificación del NSI. Entonces, en la OMS está clasificado obviamente cero, que no existe lesiones. En el grado uno es un eritema generalizado, o sea, la mucosa oral está sonrosada, un poco roja, pero nada más, y hay abundante saliva. Cuando es el grado 2 ya existen algunas úlceras, pero estas úlceras son como aisladas, ¿no? Y también se tiene que tener en cuenta que en el grado 2 todavía el paciente puede tomar sólidos. Entonces, esto combina también no solamente como pues, la parte anatómica, o sea, las lesiones que se pueden ver, sino la parte funcional, ¿no? Entonces, sí puede haber alguna úlcera, pero el paciente no tiene interferencia con su alimentación, se puede decir, porque puede tomar líquidos y sólidos. Mientras que en el grado 3 de la mucositis, las úlceras ya se van como uniendo, o sea, no son aisladas, y además de eso, ya comienza a haber resequedad en la mucosa oral, la saliva es espesa, pero aún así todavía se mantiene la capacidad de deglución, pero solo de líquidos. Eso quiere decir que ya no hay tolerancia a los sólidos. Entonces, este es un estado más avanzado, ¿no? Y el grado 4 de la mucositis es cuando las lesiones son muy extensas y hay membranas blanquecinas, dolorosas, sangrantes y ya no sé, ya hay una resequedad de toda la mucosa oral y en este caso, pues el paciente ya no tolera ni sólidos ni líquidos por el dolor que presenta, ¿no? Obviamente, los cuadros iniciales se puede utilizar alimentación restringida a licuados o, por ejemplo, a líquida, pero ya cuando está en el nivel 4 varios pacientes, no todos obviamente, pero sí son tributarios a nutrición parenteral, ¿no? Porque a veces están dentro de protocolos que son de intensidad alta y va a estar mucho tiempo en recuperación de sus defensas, lo que va a recién originar recuperación de la mucosa oral, ¿no? Entonces pueden estar más de una semana sin alimentarse. Entonces, en este caso, tienen esa indicación, porque muchas veces este tipo de mucositis no solamente afecta a la parte oral, puede ser inclusive a todo el tubo gastrointestinal, y eso ya produciría también diarreas. En el NSI también existen su clasificación, más que todo es funcional y sintomática. En el uno es capaz de comer sólidos, pues por eso lo mezclan con el OMS. En el 2 es dieta líquida, eso quiere decir que no tolera sólidos, pero sí líquidos. En el 3 es la limitación no es posible y en el 4 son síntomas asociados o consecuencias que ponen en peligro la vida, o sea que es como que más severo, ¿no? Y a nivel clínico ya sabemos que no hay mucositis o hay eritema o restricción a líquidos o a sólidos primero, a líquidos o ya no pueden tomar, ¿no? O ningún alimento. Y estos son algunos gráficos de los tipos de mucositis. En el grado uno que solamente se evidencia un eritema, en el grado 2 solamente una úlcera, pero es aislada, no hay confluencia de lesiones como en este caso sí, y aquí ya se pueden ver algunas membranas. Y en el grado 4 ya afecta
a toda la boca y ya no pueden tener tolerancia ni a líquidos ni a sólidos. Aquí es otro, grado 2 sería el de acá. Este sería ya un grado 3 y un grado 4 acá, porque ya se puede ver que hay membranas y hay resequedad de la boca, ¿no? Como este de acá. Esto obviamente es un grado 4. Esto es ya así, como lo pueden ver acá en el gráfico, pueden estar todo el tubo gastrointestinal también, de la misma forma. Ahora, ¿cómo es el tratamiento, no? El tratamiento es, lo primero que se menciona es un cuidado bucal básico, ¿no? Entonces, hay una asociación multinacional de cuidados de apoyo del cáncer y la Sociedad Interamericana de Oncología Oral, esas son sus siglas, más ISO, ¿no? Sugieren el cuidado bucal básico para el manejo de la mucositis oral secundaria a la terapia de cáncer, ¿no? Tanto de quimioterapia o de radioterapia, ¿no? ¿Y cuáles son estos cuidados bucales básicos, no? Entonces, son intervenciones para prevenir infecciones bucales y aliviar el malestar del paciente. Entonces, debe haber una limpieza mecánica de los dientes, los enjuagues bucales, lubricación de la mucosa oral, evaluación frecuente de los tejidos bucales antes y durante el tratamiento de cáncer, durante el riesgo de infección y ayuda a identificar las etapas iniciales de la mucositis oral. O sea, más que todo es preventivo, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá cuando tenemos pacientes de BUTS, siempre se hace lo que llamamos nosotros la desfocalización, ¿no? Y uno de un ítem importante es la evaluación por odontología. Entonces, los profesionales, los odontólogos, se evalúan a los pacientes para ver si tienen caries o gingivitis o alguna otra lesión en la boca que requiere algún tratamiento, ¿no? Lo que nosotros tratamos de hacerlo previo a inicio de quimioterapias. Muchas veces debido a las condiciones del paciente, hacemos un tratamiento de lo más urgente y posteriormente es posible que requieran más sesiones con el odontólogo para desfocalizar la boca, ¿no? Y es completado en las siguientes, previas a las siguientes etapas de tratamiento o los siguientes esquemas de quimioterapia, pero lo que se busca al final es que no sea un foco infeccioso. El cuidado bucal básico, los protocolos de higiene bucal previenen la mucositis oral y disminuyen su duración y gravedad una vez que se presenta a reducir la carga microbiana y evitando sus infecciones secundarias. Entonces, como les mencioné, cuando no hay una buena higiene bucal, obviamente ahí es un foco infeccioso en la zona de la boca, ya que como hemos visto, cuando existe una mucositis se rompe una protección, o sea, hay una úlcera y cualquier infección o sea, cualquier bacteria que está en la boca puede infiltrarse y producir una sepsis, una infección en foco oral. Entonces, nosotros tratamos de evitar eso para que el paciente no presenta un proceso infeccioso que lo que va a ocasionar es que probablemente se retrase el tratamiento, se suspende el tratamiento o posiblemente cuando son lesiones en la zona perianal, porque hay mucositis a nivel perianal, pueden ocasionar abscesos, fisuras e inclusive ha habido complicaciones en pacientes que han fallecido con ese tipo de infecciones, ¿no? Ahora, las intervenciones dentales profilácticas, por ejemplo, extracción de dientes, curaciones, ¿no? Restauraciones de caries, se trata de hacer antes de iniciar cualquier tratamiento, ¿no? Y estos mencionan que pueden reducir la incidencia de mucositis en un 25%, ¿no? Y obviamente dice, se benefician los pacientes de alto riesgo. ¿Y cuáles son los pacientes de alto riesgo? Son los que reciben quimioterapia de alta intensidad, ¿no? La limpieza mecánica, ¿no? Entonces se debe alentar a los pacientes a mejorar sus prácticas regulares de limpieza mecánica, lo que incluye aumentar la frecuencia de cepillo de dientes, usar un cepillo de dientes suave, reemplazar el cepillo de dientes regularmente y limpiar interproximalmente, ¿no? Que casi no se hace eso. Eso lo hacen los odontólogos, ¿no? En sus consultas con los pacientes. Ahora, obviamente, la higiene dental de nuestra población es muy mala, ¿no? Siempre los odontólogos están viendo un foco casi de cada 10 niños, 9 tienen un foco infeccioso potencial oral, ¿no? Entonces, raras veces vemos que algunos de los niños tengan una buena higiene dental. Entonces, tenemos que dar prioridad a este tipo de medidas para evitar que haya una infección.
Ahora, ¿qué hay respecto a los enjuagues bucales, no? Entonces, los enjuagues bucales no medicados, por ejemplo, mencionan la agua salina con bicarbonato de sodio, combinación de ambos, se da como tipo de colutorios cada 4 horas. Particularmente acá en el instituto nosotros usamos lo que llamamos colutorios especiales, que tienen medios de alcalinizantes, tiene bicarbonato, tiene un antibiótico que es el sulfamethoxazol trimetropin. También hay analgésicos, tenemos lidocaína, le ponen antiácido también, es hidróxido de aluminio, y también un antifúngico como la nistatina. Entonces, eso, la unidad de farmacopenia lo hacen en un preparado que lo usan los niños y sobre todo los que están con neutropenia. Con colutorios cada 4 horas, ¿no? Entonces es una medida que nosotros los tomamos y a todo niño que ingresa al servicio lo hacemos. Ahora, lo que sí no se debe utilizar son enjuagues que estén en base de alcohol, ¿no? Eso no se utiliza. Y tampoco mencionan la clorexidina, ¿no? Porque existen colutorios que pueden comprar en la farmacia que son a base de clorexidina. En este caso no son recomendados. Ahora, se pueden usar agentes antiinflamatorios, ¿no? Entonces, hay un medicamento, hay un fármaco que se llama benzidamina, que sí ha sido recomendado en el protocolo, y que previene la mucositis en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben radioterapia, ¿no? Sí está descrito como una directiva que se puede utilizar. Acá nosotros no lo usamos. Ahora, otro es, como mencioné, hidratación y lubricación de la mucosa oral, porque ya se sabe que cuando hay resequedad de la mucosa también tiende a debilitar la mucosa oral, pues no es un riesgo más para que haya una rotura de la integridad del epitelio. Entonces, se manifiesta que debe haber hidratación adecuada y evitar irritantes como el alcohol. En este sentido, son los enjuagues bucales que contengan alcohol, que es la mayoría de enjuagues que venden en las farmacias, ¿no? Son los que tienen alcohol, esto no se usa. Ahora, la dieta, ¿no? ¿A qué se refiere la dieta? Entonces, obviamente, como les mencioné, la dieta va según el riesgo de lesión que tiene el paciente. Normalmente, cuando los pacientes ya están recibiendo quimioterapias de alta intensidad, entonces nosotros tratamos de que tengan una dieta blanda, que no sea una dieta que pueda ocasionar algún traumatismo en la mucosa oral, que sea fácil de deglutir. Y dependiendo de si se ha instalado una mucositis, probablemente esa dieta puede cambiar a una líquida amplia o a una dieta líquida o dar fórmula, hasta que se resuelva la mucositis, porque si nosotros no cambiamos la dieta, entonces vamos a provocar más daño a la mucosa oral, más de lo que ya se ha provocado con la quimio y vamos a producir más ulceraciones y más focos potenciales infecciosos, ¿no? Y obviamente ahí menciona que no se debe dar cosas irritantes o duras, ¿no? Y ahora otra importante cosa que tenemos que tener en cuenta es el manejo del dolor. Obviamente, la mucositis duele, cuanto más es alto el grado, duele más. Es por eso que los que están en grado 4 no pueden deglutir ni siquiera un líquido, no pueden pasar ni el agua. Entonces, se ha propuesto enjuague bucal a base de morfina al 0,2% para que calme el dolor. Nosotros utilizamos los colutorios que tenemos porque tienen silocaína, pero aparte de eso también le damos tratamiento con analgésicos endovenosos, según el requerimiento de cada paciente, ¿no? Y acá lo que mencionan los enjuagues bucales para control del dolor, que llaman enjuagues bucal mágico, o en realidad son los colutorios que se utilizan, que contienen analgésicos también, es algo similar a lo que nosotros damos acá, ¿no? Pero nosotros no ponemos esteroides, ponemos antimicóticos, antiácidos y antibióticos. Ahora, también otro tratamiento es el tratamiento con láser de baja intensidad. Es mediante la fotobiomodulación que promueve regeneración del tejido afectado y previene la inflamación. Este tipo de láser es de un bajo nivel
y reduce la gravedad de las mucositis en pacientes que han recibido quimio o radioterapia antes, sobre todo del trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? ¿Y esto en quiénes se recomienda? Se recomienda en los pacientes que han recibido trasplante con condicionamiento de quimioterapia de altas dosis, con o sin irradiación corporal total. También en los que han recibido radioterapia de cabeza y cuello sin quimioterapia o radioterapia más quimioterapia en el cáncer de cabeza y cuello, ¿no? Esas son las directrices a los cuales se ha sugerido usar terapia láser de baja intensidad. Pero también se ha visto que no se debe utilizar este tipo de tratamiento cuando hay células tumorales activas, ¿no? Porque han visto que puede inducir vías de señalización y de proliferación tumoral. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado en dónde se aplica. También se menciona la crioterapia como parte del tratamiento, que consiste en colocar agua fría en la cavidad oral, más o menos media hora antes de utilizar un tipo de quimioterapia, que es el 5-fluoracilo. Específicamente para esa quimioterapia ha sido estudiado, ¿no? ¿En qué consiste? En enfriamiento de la mucosa oral va a inducir vasoconstricción, ¿no? Lo que va a evitar la entrada de los fármacos citotóxicos a los tejidos orales y va a prevenir la mucositis oral. Entonces vamos a ver que las bajas temperaturas pueden disminuir también el metabolismo de la capa epitelial basal y lo que va a hacer que el epitelio sea menos propenso al daño causado por los fármacos citotóxicos. Ahora, lo que sí se ha visto esto, como les mencioné, es con la quimioterapia de 5-fluoracilo, que nosotros no lo usamos para las neoplasias hematológicas. Ahora, también se han utilizado agentes quimioprotectores, como el factor de crecimiento de queratinocitos, que es el palifermin, que funciona como un agente quimioprotector y también tiene una recomendación que está asociado a las quimioterapias previos al trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? de alto grado. Ahora, el valifermín va a disminuir la incidencia y la duración de las mucositis orales graves, ¿no? En estos pacientes cuando son utilizados. Acá tampoco lo utilizamos. También en algún momento, en el 2014, se sugirió utilizar zinc, suplementos de zinc como parte de tratamiento, pero en las guías del 2020 ya se ha visto que no se pone como directriz, ya que no se ha demostrado que hay mejoría. Esto comenzó a ser utilizado porque se ha visto que cuando hay deficiencia de zinc, o sea, sin que un paciente haya recibido alguna quimioterapia o radioterapia, o sea, produce mucositis, no daño en la mucosa oral, tan solo por la deficiencia. Por eso se vio por conveniente utilizar un suplemento de zinc, pero solamente sería útil para los que tienen deficiencia del zinc, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales, no? Entonces, como hemos podido ver, obviamente, si nosotros tenemos lesiones orales mm, y ha recibido el paciente quimioterapia o radioterapia, estamos pensando que puede ser una mucositis, pero también es posible que se trate de algún tipo de infección, ¿no? Una infección oral, puede ser viral, micótica. Entonces, sí es posible que exista eso. Normalmente nosotros acá en el instituto, a todos los pacientes que ingresan, nosotros hacemos cultivos que llamamos cultivos de ingreso. Entonces, entre ellos hacemos un cultivo de hisopado nasal, hacemos un hisopado rectal y también un hisopado, o si no, dependiendo de la edad del paciente, si son menores de edad, hacemos enjuague bucal, cultivo de enjuague bucal, o si son mayores, más bien dicho, si son muy pequeños para que hagan un enjuague bucal, hacemos un hisopado bucal. Entonces, el objetivo en estos cultivos es ver si existe o no alguna bacteria o algún hongo que crezca en los cultivos. Entonces, vamos a ver si existe alguna población de algunos gérmenes en determinado ambiente, ¿no? En la boca, en la nariz o en la parte rectal. Entonces, eso nos va a permitir ver que posteriormente, si el paciente hace una lesión en estas zonas y que son sospechosas de ocasionar una infección, poder dar un tratamiento dirigido en caso que haya un crecimiento, ¿no? Entonces, algunas veces sí hemos visto que ha habido crecimientos, hemos encontrado estafilococo aureus en la nariz o enterococos también en la parte rectal que son resistentes
a la penicilina, tendría que ser sensible solamente a la vancomicina. Entonces, ese tipo de infecciones también son posibles ver, o sea, no necesariamente va a ser una mucositis, sino puede ser solo una infección debido a que se ha roto nuestro epitelio, o sea, hay una rotura de la protección por algún motivo traumático así, que ha producido una infección, ¿no? Entonces, eso es posible, ¿no? Y también existen otras manifestaciones dermatológicas de algunas enfermedades inflamatorias, que es un poco más raro, pero sí o sea, más se describen en adultos de lupus eritematoso, artritis, que causan lesiones o úlceras orales, que no son, no, o sea, no es debido al tratamiento y no es una mucositis en sí, ¿no? Sino es una manifestación de esa enfermedad sistémica. Y como les mencioné hace un momento, hay deficiencias nutricionales que pueden producir lesiones orales, como la deficiencia de zinc, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones puede causar, no? Entonces, la mucositis oral, aparte de producir dolor intenso, imposibilidad para alimentación del paciente, ¿no? Y obviamente va a afectar a su estado nutricional. Y como nosotros sabemos, el estado nutricional es muy importante para que el paciente pueda recuperarse de un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ¿no? Entonces, esto también va a interrumpir el tratamiento de quimioterapia, ya que si el paciente presenta una sepsis en foco oral, entonces nosotros tenemos que detener la quimioterapia o la radioterapia para que se restablezca el paciente, ¿no? Entonces, esto obviamente va a empeorar la respuesta al tratamiento, ya que la quimioterapia va a ser diferida debido a esta infección, ¿no? También la mucositis va a aumentar la susceptibilidad del paciente a las infecciones, ¿no? Obviamente, si el paciente tiene una mucositis y ya la mucosa oral ya está dañada y si tiene en su misma flora algún germen, como les mencioné, patológico, que puede ser potencialmente patológico, entonces eso puede ingresar o infectarnos y lo que va a producir la enfermedad, ¿no? Entonces, se menciona que los protocolos de quimioterapia, algunos protocolos incrementan el riesgo de mucositis, ¿no? Entonces deben tener un régimen oral, un profiláctico, antibiótico o si no, como les mencioné, desfocalización previo a ser utilizado, ¿no? Esto son las guías que les mencioné para el manejo de mucositis. Y en las guías se especifican cuáles son las medidas que son, que tienen bastante recomendadas, o sea, deben ser usadas, o las que o que solamente no tienen una recomendación estricta, ¿no? Para uso. Pero lo que les acabo de mencionar es como un resumen de estas guías. Bueno, eso sería todo con respecto a este tema, ¿no? De mucositis. No es un tema muy grande, pero sí es muy importante, ya que sí es un problema que se ve comúnmente en el tratamiento de los pacientes con quimioterapia, ¿no? Entonces es muy frecuente verlos. Siempre hay un paciente que está con este problema y de diferente grado. Y lo que nosotros lo que debemos evitar es que llegar a un grado mayor, ¿no? Que sea un grado 4 y que tengamos que pasar a una nutrición parenteral para poder nutrir al paciente, ¿no? Entonces, con las medidas profilácticas o las medidas preventivas que vamos a tomar, podemos evitar eso y probablemente el paciente llegue hasta un grado 2 o no sobrepase el grado 3 que es más llevadero y sí se puede continuar con el tratamiento mientras que el paciente esté estable. Estaría abierto a la pregunta de los colegas. Sí, doctor, se han abierto tanto el chat como los micrófonos para que puedan remitir sus preguntas, todos los presentes. Sí, doctor, buenas tardes. Gracias. Aparte de, digamos, de los antisépticos, antimicóticos para prevenir la sobreinfección, bueno, el zinc aparentemente no es mucha ayuda, pero algún otro suplemento o nutricional o vitamina A, C o D.
Ya, sí. En las guías no refieren a algún suplemento vitamínico que nos ayudaría a prevenir. Y es un poco difícil, como les mencioné, y la mejor prevención sería que no hubiera un foco infeccioso en la boca, o sea, que el paciente no tenga caries ni tengan algunas unas lesiones en la boca, ¿no? Y como ustedes sabrán, esto es muy difícil acá en nuestra sociedad. Los niños siempre están con daños en los dientes, en las encías. Entonces, y es difícil porque al inicio del tratamiento tú tienes que lidiar con eso, ¿no? Porque tú no puedes preparar, como se dice, al paciente y tampoco nos da tiempo, mucho tiempo para desfocalizarlo. Pero lo que sí se puede hacer es dar las medidas más urgentes previo a un inicio de tratamiento y posterior a eso, porque los esquemas de quimioterapia no son continuos, no siempre hay tiempos de descanso. Y lo que sí nosotros tratamos de hacer es que en el descanso entre una quimio y otra quimio, sí que el odontólogo haga su trabajo y poder curar todo lo que se tenga que curar o extraer las piezas que tengan que hacerse para de esa forma no tener un foco infeccioso, ¿no? Porque las mucositis, como les mencioné, van a la quimio o la radioterapia lo va a originar, o sea, siempre va a pasar eso, de diferentes grados. La diferencia mayor va a ser que si la boca no tiene gérmenes, entonces va a ser que no se sobreinfecte esas lesiones ulcerosas que tienen, ¿no? Entonces, y obviamente la parte nutricional tiene mucho que ver, ¿no? Más que prevenir es que si el paciente tiene una mejor nutrición, entonces va a combatir mejor alguna infección. Entonces, eso no solamente por las mucositis, sino para el tratamiento del cáncer en general. Sí se ha visto que hay diferencia entre un niño que viene, por ejemplo, del MINSA con respecto, por ejemplo, a un niño de salud. Entonces, tú puedes ver que los niños de otro tipo de sistemas de atención que no se complican tanto, que no se infectan tanto en comparación a, a los niños que son, por ejemplo, del MINSA, ¿no? Entonces uno dirá, pero ¿por qué si viven en el mismo lugar, en el mismo país, en el mismo ambiente? Entonces ahí lo que sí cambia es el aspecto nutricional, entonces sí cuenta mucho. Es más, nosotros hace un tiempo hicimos un estudio comparando la respuesta al tratamiento y uno de los parámetros era el aspecto nutricional. Entonces sí se ha visto que niños que tienen una mejor nutrición tienen una mejor respuesta al tratamiento, o sea, lo toleran mejor y tienen mejor respuesta. Entonces, particularmente eso o sea, sí se ve en nuestra realidad. Entonces, en ese aspecto, obviamente, cualquier tipo de suplemento para mejorar la nutrición del niño sí es válido, ¿no? Pero no específicamente para evitar una mucositis. Gracias, doctor.